Vicepresidente, el ingeniero Raúl López Velázquez en Zapotlán el mes de febrero. Esta actividad incluyó la exposición de dibujos de niños de primaria, coordinados por la pintora Rosalilia Espinosa, y en junio se presentó la conferencia sobre países verdes, con el resultado de las investigaciones de alumnos de cuarto a sexto grado de la primaria August Fruebe. El impulso a las primeras investigaciones pretende entusiasmar a los niños y a los jóvenes con la pasión por el conocimiento, el compromiso con la búsqueda de solución a los problemas que observamos y la difusión de ideas creativas. Este semestre, la Universidad de Guadalajara me permite motivar a la investigación a los alumnos de las licenciaturas de Desarrollo Turístico Sustentable, Seguridad Laboral, Protección Civil y Emergencias, Periodismo y Letras. Esperamos que el próximo año puedan recibirnos con nuevos resultados. Mi trabajo de más de 10 años ha estado dedicado a propulsar iniciativas. Al llegar a Jalisco, la UDG me dio la oportunidad de colaborar en 2 materias que me permitieron el acercamiento a la investigación. Hace 3 años, con la primera vez que se impartió la materia de Ética y Gestión de la Práctica Profesional en la carrera de Letras Hispánicas del CUSUR, los alumnos manifestaron su creatividad para proponer ideas en distintas áreas y niveles. Desde entonces, cada año se han ido direccionando las iniciativas emprendedoras hacia la investigación y recurrentemente se piensa en talleres de lectura. Así fue como surgió este proyecto. La importancia de la literatura en la educación primaria se vio evidenciada con la construcción del programa de español, con la reforma de 2009, que vincula incluso preescolar, primaria y secundaria. Para canalizar las actividades de prácticas profesionales que tienen relación con la educación primaria y secundaria, se han revisado ya los programas de las diferentes materias. En el caso de la literatura, el programa de español considera su integración desde el primer grado de primaria. Los libros actuales de educación básica consideran 3 ámbitos: estudio, literatura y participación comunitaria y familiar. Cada ciclo escolar se divide en bloques, que corresponden a los 5 bimestres. Cada bimestre contiene un proyecto de cada ámbito. Esta consideración es una precisión sobre la forma en que se plantean los proyectos de apoyo, las horas que deben incluir y las competencias que se pueden desarrollar. Con este marco de referencia, inició el trabajo de nuestra visitante. Del proyecto para Ética y Gestión de hace 2 años, se desprendió el manual que actualmente está trabajando para su titulación, mismo que tiene como insumo primordial la selección de lecturas de autores jaliscienses. Primero se trabajó con las ideas hasta delimitar el alcance de su investigación. Después se fue conformando este producto, mismo que estará contenido en ese manual que es su propuesta didáctica, sobre la cual sigue trabajando. El día de hoy les agradecemos que compartan con nosotros el proceso de investigación que ha vivido nuestra invitada. Y para que nos platique del proyecto, cederé el micrófono a la estudiante de Letras Hispánicas del Centro Universitario del Sur, Lorena Araceli Reyes Núñez. Y como ella nos va a presentar el material con una presentación de PowerPoint, le pediría al honorable presidium si nos pasamos enfrente para poder aprovechar. Buenas tardes, como ya les dijo la maestra, voy a presentar un poco de lo del proyecto Literatura de Escritores Jaliscienses en la Escuela Primaria. Presentar literatura jalisciense a los alumnos de escuelas primarias es una forma de transmitir tanto conocimiento cultural como el fomento a la lectura. Se pretende que desde pequeños conozcan, lean y se involucren con los textos. Primero, para despertar el gusto por la lectura, y en segundo lugar, se trata de dejar el camino abierto para que con el tiempo ellos tengan la iniciativa de leer y buscar por su cuenta otros autores y textos de la literatura jalisciense.
La idea es presentar a los alumnos una compilación de textos y biografías de escritores jaliscienses junto con actividades que involucren los temas vistos en los proyectos del ámbito de literatura. Dicha compilación será titulada Manual de Prácticas de Lectura para alumnos que cursan el tercer periodo escolar. El programa de español está organizado en 3 ámbitos: de estudio, de literatura y de participación ciudadana y familiar. En este momento solo se presentan los proyectos a desarrollar que corresponden al ámbito de literatura, porque como se menciona, es precisamente a los alumnos de cuarto, quinto y sexto grado a quien irá dirigido el manual. Los proyectos en los que se enfocará el manual son los que tengan relación con el contexto de los escritores jaliscienses. Explico. Tanto en cuarto grado como en quinto grado, en bloque 3, el proyecto es leer poemas. En quinto grado, bloque 4 es escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos. En sexto, escribir biografías y autobiografías para compartir, escribir cuentos de misterio y terror y adaptar un cuento como obra de teatro. De acuerdo a estos proyectos, el manual presenta poemas, biografías, cuentos y fragmentos de algunas novelas de escritores jaliscienses junto con actividades que involucren los temas vistos en los proyectos de literatura. La siguiente. La selección de escritores jaliscienses. Se ha pensado tomar de acuerdo a los que la SEP menciona en los libros de la escuela primaria. Un ejemplo es en el libro de Jalisco Historia y Geografía de tercer grado, que menciona la mayoría de los escritores que se tomarán en cuenta para este manual. Tales son Elías Nandino, José López Portillo y Rojas, Mariano Azuela, Agustín Yáñez, Juan José Arriola y Juan Rulfo, entre otros que se tomarán también. Y en los proyectos, los escritores que se presentarán en el manual quizá no pensaron escribir literatura infantil, sin embargo pienso que los temas, la narración y el lenguaje permiten a los alumnos comprender el contenido de las obras y conocer a los autores. Las actividades didácticas que se proponen están diseñadas con 3 actividades de desarrollo de habilidades y una actividad final que recoge las experiencias de las anteriores. En la siguiente diapositiva les pongo un ejemplo de las actividades que se pretenden presentar en el manual. Este es un ejemplo que se titula Partes de un cuento. El objetivo es identificar la introducción, nudo y desenlace de un cuento. Se toma el episodio del cometa que vuela del escritor Agustín Yáñez. En esto se presentan las 3 actividades de desarrollo de actividades y en la siguiente diapositiva se presenta la actividad final que recoge las experiencias de las anteriores. Y en otra de las actividades que se proponen es el memorama. En la siguiente diapositiva, en una carta se pretende presentar el nombre del escritor y en la otra la fotografía. El objetivo de esta actividad o de este juego es que el alumno identifique y conozca a los escritores jaliscienses. Presentar literatura jalisciense a alumnos de escuelas primarias es una forma de transmitir el conocimiento a la lectura. Este es un proyecto que se está desarrollando y que pretende, como se mencionó desde el principio, transmitir tanto el conocimiento cultural como el fomento a la lectura. Maestra Sara, sí, será maestra Sara. A continuación la maestra Sara. ¿O quiere que pongamos Muchas gracias. Desde que la maestra Nélida me medio platicó el proyecto, obviamente no, hasta ahora lo estoy viendo más claro, por supuesto, me llamó la atención porque es muy importante que desde pequeños lean lo nuestro. Y voy a hacer unos breves comentarios ahora que tengo un poco más
completa la idea del proyecto, que me parece muy interesante. Es muy gratificante saber que hay alguien que se preocupa por llevar textos de autores jaliscienses al conocimiento de los niños de nuestra región. Es indudable la importancia que tiene la participación de escritores originarios de Jalisco en la historia de la literatura mexicana, puesto que en todos los movimientos literarios existe por lo menos un autor jalisciense con trascendencia nacional o internacional. Fernando Calderón e Isabel Prieto en el romanticismo, José López Portillo y Rojas representa el realismo, Enrique González Martínez el final del modernismo, Mariano Azuela en la novela de la Revolución, José Guadalupe de Anda la narrativa cristera y Elías Nandino en el grupo de los contemporáneos, por citar solo a algunos de los más representativos. En cuanto a géneros y temáticas, hay para todos los gustos en las obras de nuestros escritores. En poesía religiosa contamos con Alfredo R. Plasencia, Amando Juventino de Alba y Fray Asinelo. Para retratar fielmente el campo jalisciense, Luis Sandoval Godoy. Relatos sobre indigenismo, Ramón Rubín y Francisco Rojas González. Las letras humorísticas con Pancho Madrigal y Arturo Suárez. La poesía y narrativa infantil, Eva Guerra Flores y Marcia de Bere. La fábula está representada por José Rosas Moreno. El teatro con Marcelino Dávalos y Diego Figueroa. El ensayo por excelencia, José Luis Martínez, y en filología, Antonio Alatorre, entre muchos etcétera. Y por supuesto, mención aparte merecen los gigantes que llevaron el nombre de Jalisco a México y al mundo en el siglo XX, Agustín Yáñez, Juan José Arreola y Juan Rulfo. Por todo ello, el trabajo de Lorena Reyes Núñez, asesorado por la maestra Nélida Villafuerte Cosme, reviste suma importancia. Seguramente Lorena está convencida de que atender el sector infantil puede ser la clave para la formación de lectores en México. Es importante recordar que la buena literatura no tiene edad, ni época, ni nacionalidad, ni género. También es cierto que el niño en sus lecturas incipientes debe tener a su disposición variedad de textos, como lo supo Vasconcelos al publicar en 1924 Lecturas Clásicas para Niños. Sin embargo, es provechoso conocer primero lo que tenemos cerca de nosotros. Algunos de los aciertos de este trabajo es que Lorena seleccionó a escritores de relevancia e integró una antología adecuada para el fin que proponen sus objetivos. Ahora me doy cuenta que es lo que viene establecido por la SEP. De los poetas jaliscienses, eligió a Elías Nandino de Cocula, Enrique González Martínez de Guadalajara y a Francisco González León de Lagos de Moreno, 2 médicos y un boticario. Los 2 primeros emigraron a la Ciudad de México y el tercero fue llamado por López Velarde el ermitaño de Lagos porque nació, vivió y murió en esa tierra alteña. Estuvo en Guadalajara solo un breve tiempo para estudiar precisamente botica. Nandino, poeta del amor y de la muerte, autor de poemas intensos, filosóficos y apasionados, cuenta también con bellas joyas del haiku, con las que celebró y se despidió de la vida, y con los poemas mínimos llenos de ternura y calidez. El poeta generoso, impulsor de jóvenes escritores, reúne expresiones sencillas y ricas metáforas en una obra pausadamente fecunda. Como Nandino, también González Martínez combinó el ejercicio de su profesión de médico con la creación poética en una vasta obra. La poesía del hombre del búho, llena de serenidad y entrañable señorío, se distingue por la claridad y ritmo en que se mezclan la ironía, el ingenio y el humor. Cierra la muestra poética el aguense Francisco González León y su contemplación de las cosas sencillas y cotidianas, esencialmente conventuales y pueblerinas, que hacen resonar las campanas de la tarde con finas sutilezas.
En cuanto a los cuentistas, Lorena nos ofrece textos de Yáñez, Arriola y Rulfo. El primero de Guadalajara, abogado, maestro en filosofía y gobernador de Jalisco. Y los dos Juanes del sur de Jalisco, autodidactos con breve obra. Ninguno de los tres olvidó sus orígenes y por distintos caminos dejaron páginas imborrables para la posteridad. Los cuentos que eligió Lorena como sugerencia para los niños son disfrutables, porque quien que haya leído Carta a un zapatero que compuso mal unos zapatos podrá dejar de sonreír con el genio irónicamente fino del zapotlense, a pesar de que el oficio de zapatero remendón está en vías de extinción. Arriola, el imprescindible, da un toque de humor y belleza en ese relato, como en todo lo que escribe, así sean las miniaturas universales de pulido lenguaje o la magia fragmentada y sorpresiva en las fiestas del santo patrono del pueblo. En el segundo relato seleccionado, un niño nos comparte la tristeza por la pérdida del papalote que volaba desde la azotea, acompañado por su mirada impotente hacia el horizonte al verlo desaparecer entre nubes. Flor de Juegos Antiguos es un ramillete de recuerdos infantiles que Agustín Yáñez escribió cuando tenía 38 años de edad, después de haber publicado 4 obras y de haber fundado la célebre y trascendente Bandera de Provincias. El tercer cuento es de Juan Rulfo y viene envuelto en tierra calurosa y árida, muestra de un filón del territorio jalisciense en donde no se produce nada porque no llueve. Entonces los campesinos pierden toda esperanza ante el sarcasmo de las autoridades que abusan descaradamente de los que nada tienen. Ya adivinaron cuál cuento es, ¿verdad? De Rulfo. Termina la antología con fragmentos de novelas. La primera, Pedro Páramo, fue escrita en diversos planos de tiempo y espacio y con recursos literarios novedosos. El fragmento está tomado del inicio, en el que apenas se atisba la vida del pueblo fantasmagórico que gira en torno del cacique obsesionado en su amor platónico y que es brutal y trágico en sus acciones. Para incitar a ser leída y disfrutada completa la novela, Lorena selecciona un fragmento de La Parcela de López Portillo y Rojas, la primera y más importante de las 3 que escribió este autor decimonónico, en donde recrea el campo jalisciense con todos sus matices y problemática, puesto que en la segunda novela, Los Precursores, es la ciudad de Guadalajara la ambientación que utiliza para su historia de amor, y la tercera, Fuertes y Débiles, la ubica en la Ciudad de México, a lo mejor sin el propósito de hacerlo, pero él se fue campo jalisciense, ciudad de Guadalajara, Ciudad de México, porque además las 3 novelas tienen diferentes fechas, no están tan unidas. Quién sabe cómo, si lo pensó o no lo pensó, pero nosotros lo detectamos ya. Los de Abajo, que inmortalizó al gran médico laguense, la más conocida de la amplia obra azueliana, sirve de motivación para que los lectores aprecien un retazo vivido de las andanzas revolucionarias que conmocionaron a nuestro país, pues el médico de tropa participó activamente en los inicios de la guerra y sufrió decepciones políticas en carne propia. Es reconfortante para la niñez que en la lectura encuentre cosas y acciones cotidianas de su terruño, que reconozca su gente, sus paisajes y situaciones. Además, puede ser un buen motivo para que deseen conocer a otros escritores del Estado que en nuestros días siguen ofreciendo altos niveles de calidad literaria en sus escritos, como por ejemplo Felipe Garrido, por citar solo a uno de los actuales y dignos representantes de la tradición literaria. Fue él quien se encargó de seleccionar, anotar y comentar la reciente colección Autores Jaliscienses que la Secretaría de Educación Jalisco ofreció a niños y jóvenes en tirajes de 300,000 ejemplares en estupendas ediciones. El recorrido realizado por los textos
de estos 8 autores jaliscienses es solo la puerta de entrada a un mundo rico en senderos que invitan a ser transitados despacio y placenteramente. Enhorabuena para Lorena Reyes y la maestra Nélida Villafuerte por este proyecto de acercamiento que deseo sea suficiente para animar al pequeño lector a realizar el viaje por la geografía literaria de Jalisco con la garantía de que descubrirá rutas insospechadas. Muchas gracias. Nuestras conferencistas abren un espacio para preguntas, comentarios del auditorio. Se les dejo el maestro. Si alguien quiere comentar algo. 2 preguntas y una felicitación. La primera pregunta es, ¿este proyecto de la Secretaría de Educación ya lo tiene contemplado o apenas es un proyecto de la señorita? La segunda, ¿cómo introducirían a los niños a esta materia? Y la tercera, si lo logran, qué bueno, porque en mi época a mí me gustaba mucho leer y cuando en preparatoria me tocó hacer ensayos, pues sí, leía mucho, pero no sabía hacerlos. Muchas gracias. En cuanto a la enterada, la SEP, sí, empezamos en cuanto a las autoridades locales. Es decir, cuando empezamos a platicar con Lore, como ella es estudiante de la materia de ética y gestión, lo comentamos con jefes de sector y con el que era el cargado en ese entonces de la DERCE. Después de eso nos comentaron que pues tienen mucho trabajo. Yo creo que ahorita que Lore les platique su experiencia, porque cuando aparece este Programa Nacional de la Lectura, aparecen insumos. El Plan Nacional de Lectura tiene una serie de elementos muy interesantes en cuanto a lo que se espera, con los objetivos que se plantean y las herramientas que han generado, como lo de 11+5, como estrategias de lectura. El asunto es a qué horas lo puede hacer un maestro de grupo, cuando tiene entre 5 y 8 materias que atender, dependiendo de las actividades, grupos que tienen más de 30 alumnos, espacios de tiempo de jornadas que hay que cortar para el recreo, tienen la ceremonia, educación física, salida a computación, muchas actividades que van restándole tiempo a esta lectura eficiente. Entonces, por eso optamos porque antes de emboletarnos en proponerlo como una actividad masiva, empezáramos a ver cómo funcionaba, por lo que usted acaba de decir, cómo interesar al niño. Pero ahí sí me gustaría que Lore le platicara las peripecias de los últimos 2 años para interesar al niño. Cuéntales la anécdota de lo del cometa. Todo lo que les quieras contar. Pues sí, como dice la maestra, el proyecto se pensaba apenas para que, no tanto como que lo diera la maestra, sino un guía extra, porque como lo dice la maestra, tanto se ven muchos proyectos en un solo día, español, matemáticas, o es muy grande la gama que tienen que presentar los maestros en su tiempo normal, ¿no? Entonces se pretende que en un guía extra llegue y les muestre a los alumnos este paquete o esas actividades que se están proponiendo. Yo presentando el proyecto en una escuela, les presenté el cuento, episodio de Comenta, que fue la del escritor Agustín Yáñez, no sé si ya lo han leído. Pues a los niños en un principio no les gustó la lectura, porque habla de un niño que está muy triste primero porque quiere un papalote y sus papás su mamá solo tiene mamá, es muy pobre y no tiene dinero para comprarle. Segundo, porque pues cuando ya por fin lo tiene, ya por fin lo compra, se le vuela el papalote, o sea, se le va de las manos. Entonces a los niños ahorita lo que les llamaba la atención es, como eran niños de colegio, no apreciaban tanto eso de un papalote o de algo así. Entonces despertarles desde ahí esa curiosidad, ¿no? A ver qué es un papalote, va molado, no, pues ni siquiera
ni un niño había creado un papalote o hacerlo. Entonces, desde esas ideas, ir jalando a los niños para que les guste la lectura. Y también pues otra de las actividades didácticas que se proponen, como se los mencioné, es el memorama, para que puedan jugar y conozcan a los escritores y después quizá les llame la atención más. ¿Algo más? ¿Nadie más? Yo quiero un comentario en relación a su pregunta, hacer un comentario. Yo creo que lo más importante de lo que está trabajando la maestra, la licenciada, es a dónde va este proyecto. Es la intención y es el interés de la sociedad, de la benemérita sociedad. Yo creo que lo más importante es eso. Al fomentar la lectura, además de el conocimiento que se genera en los niños, porque es lo importante, la edad en donde se los va a captar, primero, es el enriquecimiento del lenguaje. Hay un problema gravísimo en nuestros jóvenes con la falta de un lenguaje florido en un idioma como el nuestro. Hay pruebas de estadística que usan un cortísimo número de palabras para expresarse. Luego, el despertar la imaginación, porque la lectura despierta la imaginación. Sí, estamos muy acostumbrados actualmente a solo los aspectos visuales. El amor a lo propio, el aumento de la sensibilidad, el humanismo y la ética, enfrentado a unos materialismos y unos vacíos terribles actualmente. Eso es lo importante del proyecto, es captar a los niños en el momento en que están precisamente en el punto de su desarrollo y de que acaban prácticamente, están en la primaria. En ese momento, si se les logra inculcar ese amor a la lectura, se va a generar todo eso. Y yo creo que es una obligación de todos nosotros hacerlo. El programa, me voy a referir al programa de promoción de la lectura. Realmente, y yo creo que es una obligación de todos nosotros ser muy activos en eso y no pasivos. ¿Sabemos verdaderamente qué está pasando con el Programa Nacional de Lectura? Hubo unos presupuestos muy importantes en un programa que se llamaba Infolectura. Yo tengo conocimiento de que se llevaron a cabo la entrega de presupuestos muy grandes para tratar de fomentar la lectura a base de visualidad y texto. Y en realidad sé que se llevaron a cabo los proyectos y no se presentaron nunca. No tengo la menor idea. Yo creo que es obligación de todos nosotros como ciudadanos ir a preguntar qué pasó o qué está pasando con Infolectura, porque es un programa nacional, nos involucra a todos nosotros. Entonces, todo este esfuerzo es importantísimo, creo yo, y eso es lo que yo quería participar a todos ustedes. Ese esfuerzo de lo que está haciendo la maestra Mérida y la licenciada es cómo recuperamos a esos niños y cómo hacemos que tengan esto. Esa de la riqueza del lenguaje es importantísimo. Ahora, yo como abogado les digo, vienen los juicios orales. O sea, que lo básico va a ser la defensa en términos de un lenguaje adecuado frente a un juez. ¿Qué va a pasar si no tienen un conocimiento del lenguaje o de cultura? Están siendo reprobados los muchachos porque no pueden entrar a ciertas áreas del servicio público porque pasan los exámenes menos el de cultura. Entonces, eso, el rescate es ahí, más tarde ya no. Por eso la sociedad le llamó mucho la atención y fue uno de los puntos básicos pedirles a la maestra Nélida cómo es que llevaba adelante eso. Por supuesto que, como ella lo dice, es muy trabajoso, es estar luchando y luchando y luchando, pero si no lo hacemos, si no empezamos a hacerlo, tampoco lo vamos a tener nunca, y alguna vez hay que hacerlo. En nombre de la sociedad le agradezco ese esfuerzo a las dos, ese esfuerzo que están poniendo para eso. Eso es básico, un rescate nacional que es esencial para nosotros en este momento.
Muchas felicidades a las dos. Yo quiero comentar también que esto que dice el maestro de estar haciendo esta sensibilización, sobre todo creo que tiene que ver con rescatar las ideas creativas que ya existen. Lore forma parte de una generación de 20 y algo, más de 23 alumnos, bueno, más de 20. Y es el único proyecto al que se le dio seguimiento desde el momento en que lo empezó a pensar. Se han sufrido transformaciones para irse ajustando, pero que ella haya creído en lo que quiere proponer y que le haya dado seguimiento, también habla de una perseverancia que nos hace falta en los jóvenes y en los adultos. Tener el tesón de sostenerse sobre una idea y buscar las alternativas. Ese trabajo que han realizado ha seguido presionando ya en la sociedad zapotlense, porque el año pasado, en estas fechas más o menos, se llevó a cabo por parte del municipio, el tecnológico, el CUSUR, la Feria de la Ciencia. Pero justo se inauguraba el día del nacimiento de Juan José Arriola y no tenían nada preparado. Entonces, como Lore ya había trabajado la carta al zapatero con un grupo de niños, pues llevamos a los niños. Y los niños estaban felices de salir en el periódico, porque entonces su lectura trascendió. Y la mayor parte de las personas con las que convivimos ese día decían: yo no he leído la carta al zapatero. Entonces, vivir en Zapotlán y no conocerla quiere decir que aportamos un granito de arena en esa cultura social. Y este año, el día de mañana, arranca un proyecto como parte de la materia que les comento para promover clubes de lectura en voz alta. Pero el reto para estos muchachos es que esos clubes de lectura sean con personas que no tienen que ver con la universidad. Los pueden hacer en su casa, en su colonia, con los amigos, pero la idea es que lean la carta al zapatero, algún otro texto con respecto a Arriola, por supuesto la feria, en este 50 aniversario de su primera edición, y ellos elijan qué más se lee. El objetivo es convivir a partir de la lectura. Ese trabajo ya lo platicamos con el presidente municipal y el director de cultura, y el día de mañana le dan el banderazo de salida a su campaña de pega de calcomanías en los medallones de los coches a partir de esta actividad. Entonces creo que eso es parte de lo que corresponde en esa difusión y que, bueno, tiene que ver con el espíritu de la Sociedad de Geografía y Estadística con respecto a verdaderamente ser portadores de esa chispa de conocimiento a donde pueda ir creciendo esta idea. La otra beta que les comentaba, ahora que ya llegó el ingeniero Raúl, ha ido creciendo. Hay mucho que hacer con respecto a la cultura ecológica. Hicimos una primera presentación y hubo entrega de libros, y después nos hicieron favor de donarnos los libros para poder darles a más alumnos, y entonces invitamos a las autoridades de SEP para que se pueda ir generando un proyecto de cultura ecológica. Entonces creo que metas de investigación puede haber muchas para todos los que están dispuestos a seguir en este mundo del conocimiento, pero lo que decía el maestro Claudio creo que es el gusto por el que estamos compartiendo el día de hoy. Lo poquito que podamos hacer, pero que llegue del principio a fin. Y en ese sentido también creo que hay otra parte importante: rodearse de las personas que saben. Porque el peso y la seguridad con que Lore ha ido avanzando en su compilación se lo debemos a la maestra Sara, que aun cuando no conocía todo el proyecto, desde el principio estuvo dispuesta a compartirnos sus ideas, sus aportaciones, y una vez que formalizamos esta reunión, estuvo pendiente de los detalles para poder ir avanzando en el valor que tiene la literatura jalisciense y darle seguridad al trabajo que Lore está realizando. Entonces creo que la nobleza también de quien tiene el conocimiento es un valor a reconocer, y por eso también quiero agradecerle a la maestra Sara su compromiso, su entrega, su esfuerzo y sus palabras esta noche. Más como un comentario a esto que brillantemente han expuesto nuestras conferencistas. Este programa, Impulso a las primeras investigaciones, fíjense, no es un programa, no es un proyecto que fomente un ánimo regionalista. Podrán pensar, que jaliscienses, pero también pueden ser los zacatecanos, los chapanecos. Es decir, es un proyecto piloto, o hasta no sé si lo ven,
en el que lo que se pretende es, fomentar la lectura jugando a ser felices. Yo lo resumiría de esa forma. Es retomando y reviviendo la vida en momentos en que es fundamental para un niño el tener algo que cambie la ruta de su formación. Es sentirse parte integrante de una sociedad en el que el aspecto personal, individual del niño cobra una importancia relevante. Y lo digo esto porque, esto me pareció una idea fundamental de hacer pares, ¿no? Algo así, no recuerdo el nombre. Ser par. Hacer pares, hacer par. Es despertar la imaginación, es agudizar la memoria, pero también, así como se plantea, debe ser el fomentar, el discutir o el poder lograr que nuestros niños tengan un grado de abstracción cada vez mayor. Y esto seguramente va a redundar o va a traer un beneficio en el que va a haber excelentes humanistas, mejores artistas, científicos innovadores, ¿no? Seguramente esto va a mejorar. Ojalá y este proyecto, este estudio que ahora nos presenta pueda ser retomado por la autoridad, sea estatal o federal, y si no lo es, que no se piense que se está arando en el mar, se piense que está contribuyendo algo a la grandeza de nuestro pueblo, de la patria y seguramente de nuestros hijos. Muchas gracias y felicidades. Ahora vamos a solicitar al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra haga la entrega de los reconocimientos. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, por mi conducto otorga el presente reconocimiento a la maestra Sara Velasco Gutiérrez por su participación en las actividades organizadas por esta institución en el panel Autores Jaliscienses en la Lectura de los Niños, avances del proyecto Impulso a las Primeras Investigaciones, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Muchas felicidades. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural, fundada el 27 de septiembre de 1864, por mi conducto, otorga el presente reconocimiento a la maestra Nérida Villafuerte Cosme por su participación en las actividades organizadas por esta institución en el panel Autores Jaliscienses en la Lectura de los Niños, avances del proyecto Impulso a las Primeras Investigaciones, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Maestra, muchas felicidades. La Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, por mi conducto otorga el presente reconocimiento a la licenciada Lorena Araceli Reyes Núñez por su participación en las actividades organizadas por esta institución en el panel Autores Jaliscienses en la Lectura de los Niños, avances del proyecto Impulso a las Primeras Investigaciones, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Muchas felicidades, licenciada. Y sígale. Muchas gracias, señor presidente, por la entrega de este reconocimiento.
Me voy a permitir dar lectura a los siguientes avisos. El jueves 19 a las 20 horas tenemos un jueves de apreciación musical con el concierto para violín y orquesta de Wolfgang Amadeus Mozart con la Orquesta Filarmónica de Viena, con los comentarios de nuestro consorcio, el maestro José Manuel Jurado Parras. El martes 24 a las 20 horas tenemos el ya esperado homenaje póstumo a nuestro presidente honorario vitalicio, el doctor don Enrique Estrada Faudón, a cargo de nuestros consorcios, el arqueólogo Otto Schondue Bambach, así como el ingeniero Raúl López Velázquez y el doctor Celso Cerda González. Y se le uso de la voz al licenciado Miguel Claudio Jiménez Vizcarra para que haga la clausura de esta sesión académica. Bien, pues siendo las 20 horas con 50 minutos de este día 17 de septiembre del año 2013, damos por terminada esta sesión. Muchas gracias por su asistencia y buenas noches. También es sueño.